tres preguntas sencillas pero interesantes con respecto a lo que es el funcionamiento del aire acondicionado. Entonces, la primera pregunta es la siguiente. ¿Por qué en lo que se refiere a la tubería del aire acondicionado, por qué alguna parte de lo que son las mangueras y la tubería se pone caliente y otra parte se pone fría? ¿Por qué no se supone que si transportan refrigerante, por qué tiene que haber una caliente? ¿Es normal o no es normal y por qué pasa esto? La otra pregunta relacionada con esto es si es normal que esté cayendo agua cuando estamos utilizando el aire acondicionado a la altura de lo que es el tablero. O sea, a veces se junta agua en esa parte cuando estamos utilizando el aire acondicionado o después de que nos bajamos del auto y estuvimos utilizando el auto, si es normal que esté cayendo agua en esa área. Entonces, esas preguntas son las que voy a responder en este video. Y para empezar, lo que tengo que decir es que sí es normal que una parte de la tubería del aire acondicionado se ponga fría y la otra se ponga caliente cuando estamos utilizando el aire acondicionado. Es totalmente normal, ya que nuestro sistema de aire acondicionado es un sistema presurizado que va a estar dividido en dos partes en lo que se refiere a la tubería. Una parte va a ser la parte de baja presión, donde va a estar nuestro puerto de baja presión, que es el puerto más pequeño, y va a ser la otra parte de alta presión, que va a ser donde va a estar ubicado nuestro puerto de alta presión, que es el puerto que está un poco más grueso. Entonces decimos que esto es totalmente normal, pero ¿por qué pasa? Si se supone que tenemos refrigerante trabajando en el sistema, ¿por qué se tiene que poner caliente? Y la clave está en lo que es la presión. Nuestro refrigerante va a estar sometido a altas presiones dentro del sistema. Y la clave para entender esto es una propiedad física de los líquidos, la cual dice que a mayor presión, mayor va a ser la temperatura de ebullición. Por ejemplo, nuestro refrigerante tiene un punto de ebullición a una presión ambiental, una presión normal, de alrededor de menos 26 grados centígrados. Entonces, a una temperatura ambiental y a una presión ambiental, este refrigerante lo vamos a poder ver únicamente en estado gaseoso, ya que no tenemos la temperatura que necesitamos para verlo en estado líquido, que sería inferior a menos 26 grados centígrados. Entonces, cuando nuestro refrigerante está circulando por el lado de baja presión, va a estar sometido a presión y a las presiones que se manejan ahí, que son de alrededor de los 40 psi más o menos. A esa presión, nuestro refrigerante sí va a poder estar en estado líquido. Y esa es la razón por la cual en esa parte del sistema la tubería va a estar fría, porque ahí el refrigerante va a estar generalmente en estado líquido o en estado gaseoso, pero a baja temperatura, gracias a la presión que tenemos ahí. Y es algo muy parecido a cuando el refrigerante está aquí en las latas. Cuando el refrigerante está en la lata, está sometido a presión, una presión relativamente parecida a la que tenemos en el puerto de baja presión. Entonces, cuando sentimos la lata en nuestras manos, la lata se siente con el refrigerante entre líquido y gaseoso, pero se siente fría la lata, sobre todo cuando la agitamos. Entonces, un ambiente parecido al que tenemos en la lata es el que vamos a tener en el puerto de baja presión, y esa es la razón por la cual en esa parte del sistema el refrigerante está frío. Y dicho sea de paso, esa parte de la tubería es la que conduce el refrigerante hacia el evaporador, que va a estar en el tablero del auto, y va a ser justamente de ahí, del evaporador, de donde va a salir el aire acondicionado que vamos a tener dentro de la cabina. Y esas son las razones por las cuales tenemos esa parte de la tubería fría. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la parte restante del sistema, que es de alta presión y que se pone caliente? Entonces, en esa parte las presiones suben considerablemente. Ya no tenemos presiones de alrededor de 40 psi, ahora tenemos presiones de arriba de los 200 psi, lo cual es un incremento considerable. Entonces, nuestro compresor es el que se encarga de comprimir el refrigerante, el cual va a llegar al condensador. Entonces el refrigerante va a estar presurizado y en el sistema va a pasar de ser un gas a alta presión a ser un líquido a alta presión después de que sale del condensador o del radiador, y es justamente donde vamos a tener nuestro puerto de alta presión. Entonces, en esa parte del sistema nuestro refrigerante gana presión y al mismo tiempo gana temperatura. Y es por eso que el refrigerante en esa parte del sistema va a estar ya sea en estado líquido o en estado gaseoso a una temperatura relativamente alta. Y esa es la razón por la cual cuando nosotros sentimos la temperatura con la mano, pues sí sentimos una temperatura considerablemente más alta que en el puerto de baja presión. De tal manera que las claves para que tengamos esta diferencia de temperaturas en las líneas es la presión y la división del sistema entre alta y baja presión. Por lo cual es completamente normal que una parte del sistema se sienta fría y otra se sienta caliente. Lo que no sería normal es que las dos partes del sistema se sientan calientes, ahí sí tendríamos un problema. Y sobre la otra pregunta acerca del agua que cae cuando estamos utilizando el aire acondicionado debajo del auto, si somos observadores, cuando estamos utilizando el aire acondicionado, cuando el aire acondicionado está encendido,
nos vamos a empezar a dar cuenta que en la línea de baja presión se empieza a formar condensación de agua. Como la línea de baja presión está a una temperatura baja y la temperatura ambiental está relativamente alta, aquí se va a empezar a formar condensación. Vamos a empezar a ver cómo se forman gotas de agua en diferentes puntos de la línea de baja presión. Algo muy parecido, por ejemplo, cuando sacamos una botella de agua con hielo del refrigerador. Cuando la sacamos a la temperatura ambiente se empieza a formar condensación de agua. Entonces eso mismo es lo que pasa en el área del evaporador, que va a estar ubicado dentro del tablero de lo que es el auto. Entonces, como el evaporador se pone bastante frío, porque de ahí es de donde va a salir el aire frío que vamos a tener en la cabina, como es un área considerablemente más grande que se pone bien fría, ahí se forma bastante condensación y esa condensación de agua es la que cae en la parte de abajo de lo que es nuestro auto, precisamente a la altura de lo que es el tablero. Y ya nada más antes de terminar el video, un pequeño apunte adicional. Cuando estamos buscando una fuga en el sistema de aire acondicionado y no la encontramos, tenemos que revisar precisamente ese agua que cae cuando estamos utilizando el aire acondicionado debajo del auto, porque tenemos que asegurarnos que lo que está cayendo es solamente agua, ya que si está cayendo pequeños restos de colorante, eso es muy mala señal, ya que eso nos va a estar indicando que tenemos una fuga en el área del evaporador del auto, y eso sería una mala noticia, ya que cuando eso pasa, pues se tiene que cambiar el evaporador, lo cual es de los trabajos más difíciles al momento de reparar un sistema de aire acondicionado. Eso lo dejo nada más como dato final. Entonces yo hasta aquí voy a dejar el video, nada más eran esas preguntas sencillas pero interesantes. Y ya en videos posteriores voy a ampliar más este tema del aire acondicionado, voy a explicar ampliamente cuál es el funcionamiento del sistema de aire acondicionado, detalladamente con sus diferentes variantes y tips de diagnóstico. Y pues nada más, por ahora va a ser todo, muchas gracias y hasta pronto.